Recordemos, muy atentos a esa llamada anhelada para ir a vacunarse, pero hablemos de procesos crueles como el embargo del carro o el remate de su casa. Hoy la experta nos trae herramientas para defendernos ante estos procesos. La licenciada Adriana Rojas está con nosotros justamente para ahondar en este tema. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Licenciada, cuando nosotros recibimos, por ejemplo, una llamada donde nuestra propiedad, nuestra casa, la van a rematar, ¿hay tiempo para reaccionar, para hacer algo? Claro, si hay una llamada significa que está en el proceso de cobro administrativo. Le pueden decir que está para remate, pero no ha empezado el cobro judicial, porque de lo contrario, si ya hubiera empezado, no estaría en cobro administrativo. Hay un cobro administrativo, si prospera, no va a cobro judicial. Entonces, claro que es el momento idóneo para acercarse a las oficinas bancarias con el ejecutivo del crédito o la persona que está llamando para llegar a una negociación, un arreglo de pago. En ese momento, digamos, cuando nos dicen que nos van a rematar la propiedad, incluso quizá muchos entendemos el concepto, otros no, que nos quede claro qué significa que nos rematen la propiedad. Bueno, cuando hay un proceso de cobro judicial, un juez va a embargar las propiedades, los bienes que tiene el deudor. Si hay garantía hipotecaria, la propiedad que dio en garantía, si es un vehículo que la dejó en garantía prendaria ese vehículo, y si es una tarjeta de crédito en donde no hay garantías, pues todos los bienes que tenga, incluyendo el salario. Entonces el juez embarga. Eso significa que va a mandar una anotación al registro público de que esa propiedad va a ir a un proceso de remate. El remate se publica un edicto en el diario de la Imprenta Nacional y ahí se va a establecer la base del remate, la fecha del remate para invitar a postores, a compradores a adquirir esos bienes. Ahora, para llegar a ese punto, ¿verdad? El primero, donde me llaman a decirme que esto podría entrar en remate, ¿cuántos meses tengo que haber dejado de pagar para que esto proceda? Cuando la persona empieza a atrasarse un mes, ¿verdad? Ya está en cobro administrativo. Solo un mes, digamos. Con un mes. Está en cobro administrativo y recibe esta llamada. No está en cobro judicial. Okay, no está en manos... cosas diferentes. Sí, cobro administrativo lo realizan los funcionarios de la entidad bancaria o un call center que tienen para esos efectos. No está en estrados judiciales. Entonces, por supuesto que en ese momento, si se llega a una negociación, es mucho más barata que negociar en la vía judicial, porque claro, si llego a la vía judicial ya hay que empezar por negociar los honorarios del abogado. Sí, sí, exacto, ya hay que empezar por otros gastos que no están en la mente. Entonces, ok, cuando tengo esta llamada de cobro administrativo, que nos queda claro que viene del banco, ¿cuál es el consejo? ¿Qué debemos hacer? ¿Presentarnos, ir acompañados? ¿Ahí tenemos que llamar a un abogado o no? Apersonarnos, no escondernos, llegar a una negociación. En este momento, las personas, en su gran mayoría del sector privado, se les ha reducido sus ingresos, han perdido sus trabajos o se les han disminuido sus salarios, o si son trabajadores independientes, emprendedores, empresarios, pues las ventas no son las mismas, los ingresos no son los mismos. Entonces, la mejor recomendación es asesorarse con un asesor financiero que tenga manejo de los números, ¿verdad? Porque la persona va sola y este funcionario del banco no es un asesor, lo puede hacer firmar cosas que más bien vienen a empeorar sus condiciones. Porque, por ejemplo, les dicen, yo le voy a bajar la tasa de interés, le voy a ayudar para que usted no pierda su propiedad, pero tráigame otra garantía. Híjole. Entonces, me explico, entonces ya no solamente es mi casa, sino la casa de mis papás adultos mayores, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es embarcarlo, es alargar la vida del crédito, pero al final de cuentas generar un daño mayor. Entonces, no ir solos, asesorarse. Ok, pero ese es asesoramiento, para que nos quede claro, entonces tendría que ser de un asesor financiero, de un abogado, de qué tipo de experto. Si el abogado maneja el consumo financiero, está bien, ¿verdad? Pero si es un abogado especialista en familia, sí, laboral, nada que ver. Nada que ver. El consumo financiero, no somos muchos los abogados. Ok, ¿en qué momento, digamos, de ese cobro administrativo pasa ya al cobro judicial? 90 días. O sea, si yo no me apersono o si no, ¿qué? No, si llega a 90 días. Sí, ¿de esa llamada? Sí, no, de la mora. Tengo 90 días de no pagar. Tengo un atraso de 90 días y la persona que está encargada de este cobro administrativo mandó un reporte de que no prosperó.
no prosperó la negociación, no prosperó que el deudor pagara el crédito o firmara un arreglo pago, trajera otra garantía, lo que fuera. Entonces, con ese reporte más 90 días de atraso, se envía el expediente a un abogado de cobro judicial. Los bancos tienen una lista de abogados que van por número, ¿verdad? Que les van dando el caso para que empiece ese cobro judicial. Y empieza el cobro Bien, judicial. Son licenciada. abogados externos. Ok, que son externos. Son externos. Bien, vamos a ver un caso que nos compartieron nuestros amigos televidentes y vamos a compartirlo con usted para que nos haga los comentarios del caso. El carro está embargado, la casa está embargada, entonces el carro no lo puedo sacar porque me imagino que ponen orden de captura y tampoco se puede vender como para pagar la deuda porque obviamente ¿verdad? Se encuentra prendado. Y yo vivo a costas prácticamente de mi esposo en este momento y vivimos súper limitados. O sea, hemos pasado fines de semana que si acaso 1000 colones tenemos o mi mamá es la que nos da de comer, digamos. Bien, en este caso, ¿verdad? Casa embargada, carro embargado, lo tienen metido dentro de la casa porque si sale circular se lo quitan. ¿Hay algo que hacer en digamos, en este punto? Sí, el vehículo es más fácil de perderlo por la orden de captura. Si sale, si maneja, si circula, es muy probable que llegue alguna persona con una orden judicial y le quiten el vehículo. Te pueden bajar del carro y quitarte. En medio de autopista bajo el aguacero. Okay, sin ningún problema porque hay una orden judicial con orden de captura. Entonces el vehículo es más fácil de perderlo, de eliminar la posesión. La vivienda ya para llegar a un remate podría durar hasta 3 años. Los procesos judiciales son muy largos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Esta persona lo que está diciendo es que no tiene ni 1000 colones. No, si no tiene ni 1000 colones, es imposible pensar en un arreglo de pago porque no tiene capacidad de pago, ¿verdad? Si dice que tiene un ingreso de 1000 colones, que no tiene nada que ofrecerle al banco excepto la propiedad. Entonces, ¿cuál es el daño menor? Siempre hay que buscar un daño menor. Tratar de vender la vivienda. Ellos dijeron, no podemos vender. Eso no es cierto. Exacto, porque ya está embargada, Sí, dijo. pero eso no es cierto. La diferencia es que en la venta, en la mesa se sientan todos. El banco le interesa el dinero. Entonces, si mi casa cuesta 100 millones y debo 40 o debo 50 y no logré comprar o adquirir un comprador de 100 millones, pero uno de 80, me quedo con 30 devuelto. Entonces llamo a la entidad bancaria, llamo al banco, al abogado del banco que tiene ese caso y le digo, tengo una persona con 50 millones o con 80 millones que quiere mi casa. Yo le doy 50 y a mí me quedan 30, me dejo un vuelto. Ese es el mal menor. No salgo con las manos vacías porque si no me defiendo o no busco ese comprador, voy a perderlo todo. Ok, ¿cuál podría ser? Ahí nos queda clarísimo. En el momento que a mí me dicen que ¿verdad? Que se va a hacer un remate de tal propiedad, ¿hay una manera de oponerse, un portillo, una manera correcta de hacerlo? Sí, claro. Hay muchas causales por las cuales no se paga un crédito. Muchas son justificadas. Por decirle un ejemplo, Patricia, no se pagó el crédito porque falleció el esposo y tenía un seguro del crédito. Por ejemplo. Pero el seguro dura 6 meses en aplicarse y al tercer mes llama para remate. Claro que tengo una defensa, claro, porque quien tiene que pagar ese crédito no es la esposa. Ya no está en vida. Exactamente, es la aseguradora. Entonces, hay que estudiar el caso en concreto. Si es un desempleo, probablemente tiene seguro por desempleo. Si hay un fallecimiento de un ser querido, probablemente hay un seguro de vida. Entonces, hay que estudiar y analizar el caso. Si es por la pandemia, porque definitivamente se quedó sin ingresos a raíz de la pandemia, pues hay medidas bancarias establecidas por el gobierno costarricense, la directriz 075-H, firmada por el presidente de la República, publicada en la Gaceta el 18 de marzo del 2020, y además tenemos los acuerdos con ASIF de alivio financiero, que le dice a las entidades bancarias tengan flexibilidad con estas personas afectadas económicamente por la crisis económica generada por la pandemia. Entonces sí hay muchas opciones, dependiendo del caso en concreto. Si es una persona que simplemente
decidió renunciar de su trabajo porque le estresaba el jefe, pues, difícilmente lo podemos ayudar, sí, ¿verdad? claro. Sí. Sí, las situaciones son diversas ahora, pero hay opciones. Claro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando vamos a negociar, cuando nos apersonamos al banco y de repente al banco, a la mutual, a la financiera y nos ponemos de acuerdo de palabra? ¿O debe esto ser por escrito con pelos y señales? Todo por escrito, Patricia, porque cuando el banco dice, no, yo no dije eso, Sí. Y eso lo tenemos, inclusive en muchos casos lo tenemos, aunque está por escrito en correos electrónicos. Lo ideal es un finiquito, es un documento en donde firmemos todos con las condiciones claras. Tengo personas que le dijeron, mire, usted no puede pagar su camioneta, su vehículo, entonces págueme $1,000 esta fecha, págueme $1,000 esta otra fecha, pague $1,000 y pague corresponde a la mitad de la cuota, ¿verdad? Están los correos electrónicos, están los pagos y aún así se envía a cobro judicial y le decimos, pero hay arreglo de pago, hubo arreglo de pago, hubo llamadas telefónicas, hubo correos electrónicos en donde se establecieron nuevas condiciones, nuevos montos y el juez dice, no hubo finiquito, los pagos parciales no valen por pago si no hay un finiquito firmado. Y pagó los $4,000 adicionales a puros intereses, a lo mejor. A mucho sacrificio por la pandemia, que eso era comida, que eso era para la comida, claro. Y la camioneta va para remate. Licenciada, el sentir de una parte de la población es que las entidades bancarias tienen todas las de ganar. Sí, claro. Y nosotros estamos totalmente chingos, ¿verdad? Por decir alguna palabra, sin opciones ante esto. Bueno, no tenemos una ley del consumidor financiero, se ha intentado. Han sido los interesados, los grandes del sistema financiero, los que han impedido que salgan esas leyes. Sin embargo, tenemos convenios internacionales, tenemos aprobadas las directrices de las Naciones Unidas en temas del consumidor, tenemos la ley de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, en donde hemos obtenido resultados impresionantemente favorables a favor de los consumidores. No todo está perdido. Ahora, ante esas opciones que usted manifestó que sí se pueden dar, ¿verdad? Si nuestra situación es grave, digamos, financieramente, frente a todo lo que hemos vivido, ¿qué documentación, como para que la gente que esté en casa ya preocupada en esta situación diga, bueno, ¿qué es lo que tengo que llevar al banco para poder realmente llegar a una negociación, entre comillas, favorable para no perder lo que me ha costado tanto? El daño menor. No Exacto, hablamos de favorable. El daño menor. El daño menor. Exacto. Entonces, si es una persona asalariada, la carta de despido o la carta de que se le suspendió el trabajo de forma temporal o la carta donde sí se va a continuar trabajando pero con menor ingresos. Antes ganaba $2,000, ahora va a ganar $1,400. Bueno, entonces, que la empresa o el patrón le haga esa constancia para poderla entregar al banco. Eso es para los asalariados. Para los no asalariados, trabajadores independientes, emprendedores, pequeñas, medianas y grandes empresas, estados financieros, declaraciones de renta, declaraciones del IVA, porque ahí se refleja. Por ejemplo, no podemos comparar lo que recibíamos en marzo 2019, marzo 2018 con marzo 2020 y 2021, claro. ¿verdad? Entonces, hay diferencias en los ingresos y están respaldados por medio de las declaraciones. Y Patricia, en eso es muy importante, cuando declaramos decir la verdad, ¿verdad? Porque uno no sabe lo que viene. Porque nos puede salir el tiro por la culata. Nos puede salir el tiro por la culata, uno no sabe lo que viene. Correcto. Uno de los términos que se están mencionando en algunos de los comentarios de nuestros amigos es el fideicomiso de garantía. ¿Qué es esta figura? Es terrible. Licenciada? Es terrible, es la herramienta más agresiva a favor de los acreedores banqueros y la más agresiva y perjudicial a favor del consumidor, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando tengo un crédito, por decir un crédito de vivienda o un crédito PYME, Banca para el Desarrollo, y pongo mis propiedades. Mi casa, por ejemplo. Mi casa, mi lote, mi empresa, mi local comercial en garantía hipotecaria y no pago, ese no pago va a ir a un proceso cobro judicial que va a durar aproximadamente 3 años, en donde el juez le va a permitir defenderse. Había seguros, no había seguros, me explico, el juez va a permitir el derecho a la defensa, si pagó, si no pagó, si hubo arreglo de pago, etc. Entonces, e inclusive, aunque no haya un fundamento técnico para defenderse,
el simplemente hecho del plazo, porque el Poder Judicial está muy colapsado, entonces no puede hacer un proceso judicial en un año, puede durar hasta 3, 4 años. Hay tiempo para buscar compradores de esa propiedad, negociar, como lo que le decía, Lo que comentaba sentarnos anteriormente, sí. todos en la mesa, comprador, banquero, consumidor crediticio, deudor. Entonces, hay oxígeno para defenderse, para negociar, pero en el fideicomiso de garantía se le da a un fiduciario, que es otro banco, ¿verdad? Entre banco acreedor, banco fiduciario. Ya hay 2 bancos, o sea, antes, si yo tengo una hipoteca, tengo un banco en contra mía. Si tengo un fideicomiso de garantía, tengo 2 bancos, el fiduciario y el acreedor. El que me dio el dinero. El de la hipoteca, digamos. Y el fiduciario que va a sustituir al juez en el remate, va a ser un remate privado. ¿Cuánto dura un remate privado? 2, 3 meses. ¿Y hay derecho a la defensa? No hay derecho a la defensa. Entonces, no me dejan defenderme, si hubo seguros, vaya a buscar, vaya a otro lugar, aquí no me interesan esos temas, si hay garantía excesiva, qué pena. Ahora, Adriana, entre ir entonces a un cobro judicial o a un tercero, ¿cuál sería la opción o la recomendación? ¿A un fideicomiso? Ajá. No, si usted lee la palabra fideicomiso de garantía, no firme. Simplemente es la peor opción. No firme. No, eso es un kamikaze, eso es un suicidio financiero. Ok, Sí. entonces, pero entonces podríamos pensar en readecuaciones o en otra entidad que nos dé mejores condiciones o una mejor negociación, o en Simplemente ese momento decir, es terrible. estamos dispuestos a negociar, estamos dispuestos a buscar opciones financieras, por eso es importantísimo un asesor financiero que nos venga a implementar la fórmula financiera, porque herramientas financieras existen daciones de pagos parciales, existe dación de pago total, por ejemplo, si tengo 4 propiedades en garantía y con 2 yo logro salvar la deuda y un poquito vuelto que que lo puedo pagar según el asesor financiero, lo puedo pagar a 2 años plazo, pues eso es mejor que perderlo todo, Sí, claro. que es el mal menor, ¿verdad? Entonces, eso se puede hacer sin firmar el fideicomiso de garantía. Entonces ahí volvemos a reiterar, sería mejor la figura del cobro judicial Sí. que irnos a ese otro lado. Sí. No, eso es indiscutible. El cobro judicial es una muerte lenta en la que podría no morir. Que podríamos dar manotazos y hacer algo, digamos. Y no morir y salvarnos. Okay. En el fideicomiso de garantía es una muerte, es una eutanasia, es una muerte rápida. El fideicomiso nos da la posibilidad de perder absolutamente todo. En 3 meses. ¿En solo 3 meses? En solo 3 meses, porque el que hace el remate es otro banco, es una persona particular con un notario público. Sí, ¿Sabe cuánto cuestan? ¿Sabe cuánto cobran por esos remates? $150,000. Patricia, no tienen plata para pagar el crédito. ¿Qué? ¿Sí? ¿Y la notificación? $1,980. Ajá. No tienen plata para pagar el crédito. Y tienen que pagarle los honorarios a esa entidad bancaria y a sus abogados que cobran esas sumas de dinero. El fiduciario cobra el 1% de la base del remate. Y el abogado, el notario público que está haciéndole todo el proceso de remate, cobra $150,000. ¡Qué horror! Del cobro judicial, digamos. El cobro judicial yo no le pago el salario al juez. No, eso se lo pagamos los impuestos Estado, todos los costarricenses. Y del cobro judicial a la posibilidad de remate, ¿cuánto tiempo tengo? Hasta 3 años, 4 años. 3, 4 años que algo pudiera eventualmente. Sí, en donde mejorar. pueden pasar muchas cosas. Puedo mejorar económicamente y ofrecer un arreglo Ahí de pago. puedo hacer arreglos y Claro, podría. claro. Eso es importante también, porque cuando oímos cobro judicial creemos que estamos ya liquidados, ¿verdad? No. Si hay cobro judicial y sabemos que es tan largo y logramos obtener un comprador o logramos hacer un negocio o tenemos una expectativa, podemos negociar, podemos arreglar las cosas. La entidad bancaria no le interesa sus bienes, le interesa liquidez. Entonces, si conseguimos la forma durante ese plazo de darle liquidez, van a negociar por conveniencia. Doña Adriana, Lisbeth nos está escribiendo y nos dice que ella, ¿verdad? Bueno, la tenemos grabada a Lisbeth, vamos a verla. De hecho, yo tuve que
no amenazar, pero sí decirle a esas personas que me tenían cansada porque yo estaba en ese momento con un proceso de quimioterapia y que me estuvieran llamando para mortificarme por algo que no era mío. Luego, cuando ustedes le dieron el crédito a él, a mí no me preguntaron si se le podía dar o no el crédito, y ahora que él no paga, me llaman a mí para cobrar. Eso sí me pasó varias veces. Me llamaban de día por medio, yo me sentía como acosada porque ya yo no sabía si contestar o no, de feria me llamaban de números hasta privados. Ese desgaste, licenciada, por el acoso, ¿verdad? Y incluso que ella no es la deudora. Eso se llama hostigamiento en el cobro. Eso está prohibido. Entonces, está prohibido para el deudor con mucho mayor razón para los parientes del deudor. Ya la Sala Constitucional ha sancionado a estas cobradoras, a estas gestionadoras de cobro que han hecho esta mala práctica de hostigamiento en el cobro. Si se trata de una tarjeta de crédito, pueden ir al Ministerio de Economía, ¿verdad? Porque el reglamento de tarjetas de crédito sanciona estas prácticas, pero en tarjetas de crédito. No si se trata en un crédito porque compró una lavadora, una refrigeradora, etcétera, o porque fue un carro o un vehículo, entonces, y no es el deudor, es el pariente, puede ir a la Sala Constitucional. Aquí el tema del deudor, si es hostigado, también está un proyecto de reglamento del Ministerio de Economía que está por aprobarse para que incluya no solamente tarjetas de crédito, sino todos los créditos en general. ¿Qué les puedo decir con respecto a los cobros, el hostigamiento del cobro? Patricia, esto es un bullying financiero. Pues sí. Es un bullying financiero. Y yo siempre les he dicho, ¿cuándo el bulleado gana? ¿Cuando el bulleador deja de bullear o cuando no siento nada? Sí, cuando ya... Ya cuando no siento nada, cuando me es indiferente. Entonces, si la persona me llama y me atemoriza y yo me siento débil y me pongo nerviosa, va a seguirme llamando, ¿verdad? Y lo importante, Patricia, es que este bullying, porque yo le digo bullying financiero, porque esa es la realidad. Este bullying se da cuando no hay armas legales. El deudor no tiene una casa, no tiene un salario, no tiene un vehículo, no tiene un lote, no tiene cuentas bancarias y no tengo herramientas legales para cobrarle. Entonces ya no puedo acudir a la vía judicial. Correcto. Esa persona o ya prescribió, ya tiene más de 4 años la deuda. Entonces, como no tengo herramientas legales para cobrarle, voy a cobrarle por medio de herramientas emocionales. ¿Me explico? Sí. Entonces, la persona, por ejemplo, doña Lisbeth, lo que hace es presionar a su pariente, paga esa deuda para que me dejen en paz. ¿Cierto? Claro. Pero realmente esa deuda está prescrita. No hay herramientas judiciales para cobrar. Entonces, lo que hay que hacer es, mire, lo voy a grabar y aprender a grabar desde el celular. Sígame llamando y lo voy a grabar, porque la multa por todo este hostigamiento es de 2.600.000 por cada una. Y te voy a acusar en el Ministerio de Economía y voy a ir a la Sala Constitucional. Pero tengo que grabarte. Entonces, si la persona no permite grabar, cuelga. Y ya lo sabe una vez, y te voy a grabar, y te voy a grabar, y te deja llamar porque sabe que esto es una amenaza. Increíble. Aquí tenemos, Adriana, precisamente otro caso de presión de una televidente amiga también. Yo tengo una deuda que no puedo pagar y me mandaron un mensaje de texto que casi me mata del susto. Decía que si no pagaba en 10 minutos iba a llegar un fiscal, un juez a hacer un peritaje, embargarme la casa, quitarme los electrodomésticos y prácticamente ponerme en la calle. Usted no se imagina el estado en el que me puse, se me subió la presión, entré en pánico y fueron mis hijos los que me calmaron. Pero eso fue una pesadilla. En 10 minutos, imagínese el susto, por supuesto, pero eso puede pasar. ¿O es ese eso acoso, es un bullying. Eso es bullying financiero? Eso es un bullying financiero, eso es asustar con la vaina vacía. Eso no es cierto. Todo lo que dijo ahí es mentira. Primero, el juez y el juez nada tiene que estar haciendo. Si hay un proceso de cobro judicial, el juez emite una resolución judicial en donde llega un notificador y notifica y le da 5 días de plazo para defenderse. 5 días de plazo para defenderse. Ningún juez le va a decir 10 minutos. Ahora, el fiscal, ¿para qué funciona un fiscal? Un fiscal forma parte del Ministerio Público y es cuando hay una actividad delictiva. ¿A quién busca un fiscal? Al que violó, al que mató.
Al que robó, al deudor, jamás. Es que no sabemos, es la ignorancia que muchos tenemos en esta materia. Correcto. Es decir, o sea, no sabemos defendernos. ¿Cuánta gente realmente le ha prescrito esa deuda y lo siguen acosando y sigue escondiéndose del mundo financiero? No tiene ni una cuenta porque cree que se la van a tocar luego. Bueno, la cuenta de ahorros en colones del Banco Popular es inembargable. Es la única. Es la única Es del la país. única. Es la En única. cualquier otra banca estamos totalmente abiertos. Sí, pero ¿verdad? también podemos tener sociedades anónimas y abrir las cuentas bancarias por medio de sociedades anónimas, por medio de personas jurídicas. Porque muchos me dicen, bueno, es que los empresarios me dicen, es que el Banco Popular ni datáfono tiene. Bueno, entonces no es una solución, ¿verdad? Porque la microempresa necesita tener su datáfono en su local para que, para que sus consumidores paguen. Bueno, entonces haga una sociedad anónima, constituya una sociedad anónima que no tiene nada que ver con ese deudor, independientemente que usted sea el representante legal, independientemente que usted sea socio, porque es otra persona diferente a la deudora, y abra la cuenta bancaria y abra su datáfono en paz. Y podemos ir a investigar también a la banca cómo está nuestra situación. Por supuesto. Para estar tranquilos, a la SUGEF. Uh-huh. Y porque muchos no sabemos y tenemos miedo. Nadie nos va a meter a la cárcel por ir a preguntar. No, es que no existe cárcel por deuda en Costa Rica desde hace muchísimos años. Ok, que quede claro. Además, bien. Licenciada, muchísimas gracias de verdad por esta conversación, por esta cantidad de información y herramientas para que verdaderamente nosotros, ¿verdad? Todos los que estemos en esta situación podamos defendernos. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia. La mejor recomendación es no quedarnos de brazos cruzados, no deprimirnos, no escondernos, no ocultarlo, porque no se lo decimos a nuestros parientes por vergüenza, ¿sí? Por muchas cosas, y eso no es correcto. Si lo conversamos, nos fortalecemos, nos dan nuevas ideas, nos pueden recomendar un abogado o un asesor financiero, no quedarse de brazos cruzados, defendernos. Tenemos un país social de derecho que nos protege a las partes débiles, a los vulnerables. El consumidor es la parte débil, eso es indiscutible, así que sí hay mucho que hacer. Muchísimas gracias. Feliz día. Igualmente, muchos cariños a todos.